Buenos días. Eh, la, mm, el webinar de hoy es sobre el tema, se llama Inteligencia Artificial Aumentada y he querido también llamarlo la mente artificial del emperador. Lo que vamos a presentar, un momentito. Aló. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, señor. Perfecto. Bien, vamos el webinar de hoy lo hemos denominado la mente artificial del emperador o inteligencia artificial aumentada y radica en todo el trabajo de desarrollo, de investigación y desarrollo tecnológico que está realizando el Research Center for Advanced Decision Technologies, una entidad privada dedicada a la investigación en todo lo que es inteligencia artificial y programación matemática. Lo que se va a ver es una visión diferente de lo que pensamos y de lo que estamos trabajando a nivel de la integración de programación matemática e inteligencia artificial. Vamos a comenzar con esta frase de los profesores Alan Newell y Herbert Simon, en la cual dicen, mire, ya tenemos máquinas, esto lo decían en 1972, ya tenemos máquinas que son capaces de pensar, de aprender, de crear. Más aún, la habilidad de estas máquinas va a ir incrementándose con el tiempo y van en un futuro visible pronto. Mirado desde el año 92, el rango de problemas que van a poder manejar está muy cerca de lo que hace la mente humana. Otra parte para comenzar, y es que vamos a mirar que esto se lo ha probado la historia, estas palabras de Galileo Galilei, es que las matemáticas es el lenguaje con el cual Dios ha construido el universo. Entonces vamos a ver varios temas acá, vamos a salir yo no soy experto en inteligencia artificial ni en neurociencia, pero sí soy un estudioso y soy un experto en programación matemática y nuestro objetivo es mirar varias cosas que podríamos desarrollar desde el punto de vista de inteligencia artificial unido a programación matemática como un siguiente paso a lo que es toda la parte de el futuro de lo que tenemos. Entonces arrancamos, lo primero que vale la pena es un poco entender lo que yo he mirado, he aprendido, de cómo está configurado el cerebro y si vamos a hacer mentes artificiales, pues tenemos que darle más o menos las mismas configuraciones que tiene el cerebro. Entonces partimos de un hipotálamo donde se procesa mucha información en una corteza cerebral que es la que se encarga prácticamente del primer nivel de conocimiento, de entender el mundo, y un hipocampo que es donde se almacena la información y otros órganos que tenemos. Cuando hablamos de la parte de cómo veo yo la inteligencia humana, yo veo tres grandes tipos de inteligencia. Lo que es la inteligencia basada en modelos mentales, que es lo que estamos acostumbrados a hacer todos los días. La tenemos todos al nacer, más o menos, unos más desarrollados que otros, unos más orientadas a a unas determinadas aptitudes que tienen y que tenemos, pero básicamente es una inteligencia basada en todo lo que es la percepción del mundo, la intuición, las experiencias, deducciones informales y valores que puede tener el individuo, ¿sí? Tenemos. Y es así, por ejemplo, como montamos en bicicleta. Nosotros no montamos en bicicleta porque tenemos una habilidad, una mente que es capaz de percibir el entorno, de saberse enfrentar a los problemas, de estar midiendo ese entorno, pero no está haciendo ningún tipo de cálculo matemático. Por otro lado, tenemos lo que yo he llamado la inteligencia matemática, que es el resultado del estudio de las leyes matemáticas, básicamente, del estudio de cómo es el mundo, a partir de la matemática, evolucionar con ella, y es lo que nos ha dado la gran inteligencia para que crezca la tecnología, para que crezca la raza humana a los niveles que hemos crecido. Pero están en todos, que es una inteligencia que está basada en modelos matemáticos fundamentalmente. Entonces, por otro lado, debería haber otro tipo de inteligencia, que es la capacidad analítica o la inteligencia analítica, que es la que es capaz de convertir esa inteligencia mental en inteligencia matemática. Para convertir la inteligencia mental en inteligencia matemática,
Pues básicamente ya tenemos que tener un proceso de conocimiento, un proceso de capacitación, no la puede hacer todo el mundo, ya desde la inteligencia matemática ya no es un bien social con el cual se nace, básicamente se tienen habilidades para desarrollarla, hay personas especiales que son los que han cambiado el entendimiento del mundo y bajo los cuales somos capaces de mover todo lo que está pasando en desarrollo tecnológico. Somos capaces de ir a Marte porque somos capaces de explicar las matemáticas que explican ese viaje y somos capaces de controlar a través de matemáticas toda la tecnología que está involucrada en ese proceso. Entonces, ¿dónde está la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, pues yo diría que está en la primera parte donde nos hemos enfocado. Una inteligencia en la cual la gran mayoría de trabajo está orientado a tratar de explicar y de darle a las máquinas una capacidad de accionar similar a la mente humana, similar, o sea, a la mente mental. Estamos hablando de eso. Sin embargo, hacia donde yo creo que vamos es a lo que yo he denominado, es una definición no universal, inteligencia artificial aumentada, que es darle al cerebro la capacidad de cálculo matemático, que es lo que no tenemos. ¿Sí? Entonces, tradicionalmente, la inteligencia artificial, ¿sí? Se ha concentrado en tratar de darle capacidad a las máquinas de percibir cosas y de decidir con base en esas percepciones, fundamentalmente. Sí, la podemos integrar más o menos a más procesos matemáticos, pero realmente donde se ha desarrollado una gran capacidad es que hoy en día las máquinas pueden realizar esos procesos de intuición, de percepción, de deducir algunas cosas y básicamente no trabajan mucho con modelos matemáticos, esa es la realidad con leyes matemáticas, ¿sí? Sí trabajan con matemáticas para explicar todo lo que pasa, pero es como hemos ido creciendo y ese es un proceso totalmente exitoso de los que trabajan realmente en inteligencia artificial. Pero básicamente la nueva era es tratar qué podemos hacer con la inteligencia artificial aumentada. Sería tratar de llevarle al ser humano o tratar de utilizar todas las matemáticas de una manera totalmente permanente para entender, para utilizar, tomar la mayor potencia realmente de lo que podemos hacer. ¿Sí? Y en eso ha habido un gran trabajo que vamos a mirar un poco por encima, el que yo he conocido es el investigador Jeff Hawkins de la compañía Numenta, es una compañía privada dedicada a tratar de explicar más la inteligencia artificial, no como algoritmos que son capaces de detectar como cajas negras que son capaces de detectar mucho lo que pasa, sino mirar mucho más qué es, cómo está armado toda la neurociencia, qué es lo que nos enseña y relacionarlo. Voy a tratar después de explicar algo rápidamente en eso. ¿Cuál es el concepto de hipotálamo artificial? Entonces, básicamente su nombre puede que no esté dado totalmente, sea totalmente apropiado desde el punto de vista si es la función exacta correspondiente al hipotálamo humano, pero básicamente para nosotros van a ser toda esa base científica que nos permite utilizar todas las leyes matemáticas, ¿sí? Para que los robots intercambien información entre ellos como ocurre en nuestra mente. Nosotros cuando estamos montando en bicicleta hay una cantidad de interacción dentro de todas las neuronas que son, llamémoslas robotcitos, que están midiendo el ambiente, que están interactuando lo que conocen del ambiente y que nos están haciendo reaccionar ante él. Lo mismo podríamos hacer para las organizaciones. Es muy importante, esta charla está orientada hacia hacer hipotálamos artificiales para las organizaciones. Y si estamos hablando quién es la organización, quién es el nuevo emperador, las organizaciones, desafortunadamente, eso ya lo estamos viendo, que son los que van a tener cada vez más autonomía y más inteligencias fundamentalmente. ¿Por qué también hablamos de hipocampos? Porque tenemos toda inteligencia, se basa en un almacenamiento, o sea, lo que vamos haciendo, lo que vamos acumulando a través de nuestra historia en la vida es conocimiento que lo almacenamos en alguna parte, que es específicamente lo que dice toda la parte de que estudia el cerebro, los neurocientíficos, es en el hipocampo, que tiene toda una estructura de almacenamiento, de que lo que acabé de almacenar hasta lo que almacené el día que comencé a almacenar cosas que no entiendo el día que nací y que tiene un desgasto como cualquier máquina,
Por eso la memoria corta de las personas que tenemos edad cada día es más problemática, porque es que esa es la parte del hipocampo que se está trabajando todo el día. Es como un disco duro que, mire, si yo siempre voy a los mismos puntos a buscar la información, esa parte se va a acabar, se va a agotar, porque es un elemento físico. Y por eso se va gastando y en la parte de la memoria larga, pues nos demoramos bastante tiempo en ir a buscar esas cosas que quizás no se han dañado y por eso podemos recordar después de un tiempo cosas de una manera muy precisa. ¿Qué es lo que ha cambiado radicalmente? ¿Por qué cuando una persona que es capaz de desarrollar un piloto automático para un carro o un piloto automático para un avión, además, miremos de un vehículo, cuando entra a manejar ese vehículo, él como inventor de eso, que comprende todas las leyes matemáticas que hacen que ese vehículo se mueva y que hacen que sea viable, el que los vehículos puedan manejarse con leyes matemáticas, porque es al final lo que nos están moviendo, ¿sí? Aceleran, frenan y todo, pero todo calculado por la parte matemática. Entonces, fundamentalmente, nosotros no tenemos capacidad de cálculo para hacerlo, y por eso, independiente de que yo haya construido un piloto automático, cuando yo entro a manejar un carro, no lo manejo con matemáticas, lo sigo manejando con intuición, con deducción, lógico, me alimenta esa percepción está alimentada por la matemática que yo conozca, que sea algunas leyes en términos claros, pero que no tengo capacidad de cálculo. Y esa es básicamente nuestra gran limitación. El ser humano no tiene capacidad de cálculo y ahí perdimos la batalla con las máquinas. Las máquinas tienen una capacidad de cálculo impresionante, han superado ese proceso y ahora sí tenemos máquinas que pueden hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y esa es parte de lo que es esa inteligencia artificial aumentada. Cuando seamos capaces de llevar al cerebro esa parte de la capacidad de cálculo, estaremos en capacidad de tener una mente ya humana mucho más poderosa porque es capaz de calcularla ella. Pero eso parece, pues no conozco estudios que estemos haciendo, pero sin embargo, bueno, no conozco yo, o sea, estoy seguro que se están haciendo esos estudios, sin embargo, pues cada día la microelectrónica, todo eso, la nanotecnología nos va a permitir poder insertar en el cuerpo humano ciertos elementos que nos van a potenciar esa parte. ¿Qué es lo fundamental de poder poner a armar y poder poner a trabajar conjuntamente a varios robots? Es definitivamente establecer un lenguaje para los robots. Si los robots pueden hablar entre ellos, si un robot, llamemos un robot, un algoritmo, un problema, puede hablar con otro problema, pues podrán establecer una conversación para resolver básicamente ese problema. Y entonces, todo esto, esta evolución, pues es un cambiar, prácticamente lo que vamos a ver en esta charla, un poco ya entrando más en materia, es que tenemos una forma de cómo es la corteza cerebral, que es esta la forma, esto es básicamente una foto, una imagen de cómo es nuestra corteza cerebral, está conectada de esa forma, y nosotros tenemos, eso lo vamos a mirar, uno de los trabajos que se ha hecho es qué tan parecidos son las mentes que requerirían las organizaciones a nuestra corteza cerebral. Y entonces, si eso implica una nueva visión de la matemática que hemos querido llamar matemática 4.0, porque eso es lo que eso fue el nombre que le pusieron a toda esta época, la 4.0, y entonces hablemos de programación matemática 4.0, que vamos a ver que es un poco diferente a todo lo que vemos. Entonces, lo primero, ya como un tema después de esta introducción, vamos a hablar de lo que es la inteligencia humana y lo que ha hecho el estudio del profesor Hawkins con respecto a lo que él llama la inteligencia artificial dispersa. Y es básicamente, pues, él está focalizado en esta área, no está focalizado en el área de la parte de modelaje matemático, de tratar de llevar esos algoritmos matemáticos, de cómo se gerencia una planta, de cómo se hacen determinadas cosas. Está centrado en cómo tener algoritmos, redes neuronales, en una inteligencia más pegada a la neurociencia que simplemente a que yo lo puedo hacer. Del profesor o del investigador, profesor Jeff Hawkins, pues es importante destacar que fue el creador de los computadores handheld, esa idea. Y ha escrito este libro que es interesante y que al final se les sugiere, tiene unas conferencias muy buenas para entrar rápidamente a entender la visión de él. Entonces, esa inteligencia, ¿qué es lo que ha hecho él en pocas palabras?
Pues básicamente lo que miramos es cómo está armado la corteza cerebral, donde él más ha trabajado. Acá está un paper donde sacaba algunas de las cosas, cómo está armada, cómo se conecta a nivel de regiones, a nivel de celdas, a nivel de columnas, cómo la están llamando y cómo conectar eso la, con la, con la inteligencia artificial que estamos construyendo. O sea, tener una inteligencia artificial cuya estructura está más conectada con la neurociencia que simplemente con la habilidad de las máquinas de hacer cálculos y a poco, entre comillas, a fuerza bruta, en conseguir explicar las cosas, sino tratar de entender cómo se da esa comunicación a nivel de neuronas dentro del cerebro, básicamente. Entonces, voy a ir hablando algunas cosas. Lo primero que se descubre es, bueno, ¿cómo es esto? Entonces, tenemos columnas que van, la corteza cerebral está acá, el límite de nuestro cerebro, esta parte es la parte interior. Hay una comunicación, eso se puede mirar, toda la gente que trabaja observando los cerebros, vivos, muertos, todo esto nos permite que hay una comunicación en lo que se llama layers, cada una de estas nos da unas columnas, ¿sí? Y hay una comunicación entre estos layers, básicamente para poder explicar lo que pasa. Y a partir de ese entendimiento, pues bueno, yo tengo una columna, que es una columna de la parte de la corteza cerebral, tiene una parte por donde entran las sensaciones, tiene una parte por donde salen la medición y se concluye, y hay todo un proceso y él estructura una neurona que la llama HTM, que tiene una estructura especial y que está orientada hacia esa parte del entendimiento humano. Otra cosa que él dice y que es muy importante para lo que vamos a ver, para ir entendiendo y que es real, es, mire, nosotros tenemos una visión de la realidad, tenemos muchos sensores, o sea, no tenemos un solo sensor, los mínimos 5 sensores que conocemos son los 5 sentidos, ¿sí? De una realidad, y esa realidad comienza a pasarse, se mide, hay múltiples modelos, ¿sí? Hay múltiples modelos en el cerebro de un mismo objeto, depende por dónde vaya. Yo puedo concluir que yo voy a tomar café porque vi el café o porque olí que traían café o porque toqué y encontré que parecía una taza. Entonces hay formas de cómo yo me voy a conectar, voy procesando esa información y al final lo que tengo que ver es una taza de café que se ha integrado fundamentalmente de la unión de información que tienen todos los sistemas de medición. O sea, no podemos decir de que yo tengo un solo sistema de medición. Tengo muchos sistemas de medición que son capaces de intercambiar información entre ellos y que al final son capaces de identificar eso que vieron y de concluir que lo que tengo es esto. ¿Cuál es más rápido? Pues depende de las mismas situaciones, depende cómo van a trabajar. Y eso lo podemos organizar de esta forma, como se organiza, pues ya tenemos nuestra corteza cerebral con columnas, entonces hablamos de grupos de columnas, los llamadas regiones, sí, o una región es la parte conjunto de layers, y yo voy ensamblando una conectividad que es porque se llama dispersa, que tiene que ver mucho con esto, con esa estructura, es porque no todas las millones de neuronas, o a lo mejor más, están conectadas entre ellas. Hay una conexión de pocas información entre el cerebro tiene una estructura de este tipo, la cantidad de conectividad que tenemos no es infinita, no es densa, es dispersa y se van comunicando a diferentes niveles y consiguen funcionar. Estos conceptos pues ya se llevan desde hace tiempo, este es un paper de España, en lo que mire los computadores, si así son el cerebro humano, pues así vamos a hacer computadores y vamos a mirar cómo llevamos esto a que esos computadores entiendan más esa parte de cómo es la inteligencia humana. Desde mi punto de vista, pues cuando miremos la parte matemática también podremos hacer computadores que a partir de ya una computación estándar, llamémoslo así, como la tenemos hoy en día, sean capaces de manejar la computación de la parte, específicamente de lo que estamos hablando. Se pueden hacer computadores para esto que estamos hablando y es lo que ha venido haciendo ya la ciencia, básicamente todo el desarrollo. Este slide apunta a una conferencia del profesor Geoff Hawkins y vale la pena el que esté interesado lo vea. El link está en el PDF. En el PDF. Ahora vamos a entrar a otra parte que es importante para complementar todo esto, es entender un poco la matemática. En términos muy simplistas, no se trata de una clase
de historia de la matemática, pero sí se trata de una clase de hitos de la matemática que son muy importantes y cómo terminamos con lo que tenemos hoy de la revolución de cálculo paralelo. Entonces la matemática tiene algo fundamental que es el álgebra. En el álgebra es donde nosotros descubrimos y encontramos todo. Eso, la invención del álgebra, llamémoslo así, o sea, el descubrimiento de poder expresar modelos del mundo con álgebra, se debe al señor Al-Khawarizmi, un iraní de los años 800. O sea, se demoró de la aritmética a pasar al álgebra, pues no sé cuántos años, miles de años pasaron, pero pasaron muchos años en que el ser humano por último descubre el álgebra. Y el álgebra, en frases del profesor Alfred North Whitehead, un físico inglés, pues mire, él la sintetiza, me parece fundamental, mire, es el instrumento humano con el cual el hombre que ha sido creado para entender todos los aspectos cuantitativos del mundo real. Y eso es fundamental. O sea, un profesional que no maneje álgebra, pues tiene muchas dificultades. Es quizás uno de los primeros problemas que se genera en el conocimiento, es si la persona puede trabajar con álgebra o no. Y el álgebra la perdemos desafortunadamente muy rápido. Después, en toda esa evolución, hacia los años 1600 hay un poco de golpes, llamemos de nuevos impulsos y de cambios que arrancan con Descartes, ahí está mal el nombre, que básicamente, mire, su síntesis, pues tiene los ejes euclidianos, una manera de ver el mundo diferente y fundamentalmente vienen las matrices y vienen los sistemas de ecuaciones diferenciales, de ecuaciones, que nos van a dar después todo lo que tenemos hoy en matemáticas. En la misma época, Newton descubre y trabaja sobre todo lo que es la optimización no restringida y todo lo que es el poder llevar esa álgebra que quizás era discreta, a llevarla a una álgebra continua, que es el cálculo diferencial, y poder explicar un poco de cosas, una de ellas, la optimización. ¿Cuáles son las reglas matemáticas para hacer las cosas mejor? Cómo es que se debe cumplir y dar toda una teoría, solo a Newton. Inmediatamente, también por la misma época, esos son 100 años que son importantes, aparece Lagrange y da todas las leyes de la matemática que hoy respetamos. Los algoritmos de optimización están construidos sobre todos los conceptos de Taylor, Lagrange, Descartes. Están construidos. Son mucho más rápidos porque los señores tenían que hacer las cosas en papel y por eso su velocidad de generar conocimiento era muy lento. Una de las grandes diferencias que tenemos con el mundo es que tenemos máquinas que nos ayudan a generar conocimiento. Ya probar algo no es ponerse a hacerlo en papel. Yo lo puedo probar en un computador, el computador cada vez más rápido me da la respuesta y yo aprendo porque ahora puedo calcular. Y él nos da toda la parte fundamentalmente las condiciones para que un problema lleve al óptimo y de ahí nace lo que es la teoría de la dualidad. Otro gran impacto que se demora 300 años, o sea, mucho menos que los miles de años hasta los 800 de la álgebra, de los 800 años hasta llegar a todo el cálculo diferencial y entender eso. Después ya en muy corto tiempo, en 300 años, pues aparece Danzig, aparece el computador y nos da algo que es fundamental, que es el método simple, pero que en palabras claras es la capacidad de hacer algoritmos iterativos que se van a resolver en una máquina. Y eso, pues, tiene 80 años ya. Y ahí nace algo que es fundamental en todo lo que vamos a ver, porque es parte del ser humano, un objetivo que yo quiero conseguir, un problema que tiene un objetivo y un problema que tiene que respetar unas condiciones y tenemos nuestros modelos integrados de optimización. Y ese es el gran, y que se pueden resolver en un computador. Y entonces vemos todo, nos comenzamos a ver nuestro mundo, solo existen modelos desde mucho tiempo, desde los 50, desde que apareció el computador, había modelos que ese mundo que nos interesaba controlar, pues lo expresamos en términos de una función objetivo y un conjunto de restricciones y lo podemos resolver con una matemática secuencial iterativa en un computador digital. Muy rápidamente, ya cada vez más rápido, más acelerado, y eso es el proceso que estamos enfrentando, aparece el profesor Benders, también Danzig con compañía Wolf ya había comenzado a hablar, entonces aparece lo que es la parte de descomponer y partir los problemas. Yo pongo acá Benders, me parece fundamental su conocimiento, pero básicamente nos agarran el problema y nos lo dividen en dos y nos dicen, bueno, mire, estos dos
problemas pueden resolverse intercambiando información de una manera coherente. Eso ya, y este intercambio de información, pues podemos ya mirar acá, es el break de la computación paralela y es el break de poner a hablar algoritmos, porque esto es un algoritmo, este es otro algoritmo, y este algoritmo sabe qué debe pasar acá, y este algoritmo sabe qué debe pasar acá, o qué de lo que procesan cada uno, cómo lo va a insertar. Entonces, Vendors nos permite fundamentalmente el hablar, el que dos algoritmos puedan hablar entre ellos, ¿sí? Fundamentalmente, esos algoritmos no son cosas etéreas, que no significan nada matemática, no, eso significan sistemas que ahora yo voy a poder coordinar esos sistemas entre ellos, hay una comunicación, se sabe qué es lo que tienen que comunicar, variables primarias y variables duales, para las personas que están trabajando en programación matemática, pues lo identifican, esa es la esencia de toda la optimización básica y esa es la esencia de la teoría de la dualidad y así llegamos a poderlo expresar. Y entonces nos permiten pasar de una visión monolítica, ¿sí? De la visión monolítica de un sistema, que la teníamos con Nancy, a una visión de lo podemos partir. Y entonces lo podemos partir es, miremos cómo es la matriz. Y entonces ya cuando miramos la matriz, esta es una matriz dispersa, no tiene, que tiene elementos que están relacionados con el mundo real, tiene columnas, ¿sí? Con las variables que tienen que ver con el sector eléctrico, tipos de variables, restricciones que tienen que ver con el sistema eléctrico, con el transporte de gas, con la sacada del petróleo, restricciones que integran, por ejemplo, si esto, el dinero, lo que, mire, tengo tanto para repartir, y tengo estas estructuras, y el conocer esta estructura es el fundamento de poder crecer. En mi opinión, y es una persona que yo respeto mucho, es Tony Van Roy, no es muy conocido, o sea, en los años 80 comienza a decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Se pueden hacer estructuras aún más complejas para que muchos algoritmos hablen entre ellos, muchas cosas hechas con diferentes teorías. Hay dos grandes teorías, la teoría de Benders, llamémosla así, y la teoría de relajación lagrangiana, pero también está la de Dancy-Wolf. Y mire, yo puedo llegar a hacer estas cosas. Tengo problemas, algoritmos, robots que están trabajando con una filosofía, con un criterio, que es Benders, este está trabajando con Dancy-Wolf, este está trabajando con la relajación lagrangiana, y entre todos pueden conversar y pueden resolver el problema de una manera diferente. Y eso, esa parte ya nos comienza a explotar, ya explota, en que, pues mire, el resolver problemas mirando un mundo monolítico como el que aprendemos que yo aprendí en la universidad, de resolver un problema integral con métodos simples y resolverlo ahora mirando toda esta forma, que es una visión paralela de descomposición, pues mire, estos son los tiempos reportados, no tengo acá el paper, pero reportados en el tiempo que se gasta la visión tradicional contra el tiempo que se gasta la visión paralela, que la relación es 1. Y va aumentando, porque va aumentando el conocimiento. Entonces es fundamental que ese conocimiento, pues que tiene diferentes formas de manejar la matemática, también se comienza a vincular a los diferentes tipos de elementos computacionales que tenemos, ¿sí? Cuando yo nací al negocio de la computación, al mundo de la computación, pues existían las CPUs, eso era todo lo que existía. Después aparecieron las GPUs, que son, en ese momento lo llamábamos computadores de arreglos, que crecen muchísimo porque ese es el manejo de la imagen, es un arreglo. Entonces, fundamentalmente, y nacen los Tensor, por ejemplo, que ya son conceptos más nuevos, pero toda la matemática se puede descomponer y tiene parte donde se va a realizar esa matemática. Y hoy en día llegamos a tener esto vale $100 o menos, ¿sí? Es un computador en la mano que tiene una capacidad de potencia impresionante, donde eso cabe en mi bicicleta, yo ahora le puedo poner a mi bicicleta un computador que tenga, que sí, que entienda la matemática y que me pueda ir diciendo, mire, vaya frenando, porque usted no va a llegar, si usted cree que con su feeling usted va a frenar en la próxima curva, a mí me da que usted no frena. Y entonces, ¿dónde lo llevo? Lo llevo en ¿dónde cabe? Pues cabe en el manubrio y está conectado con todo. Entonces, esa es la realidad, esa es la nueva dimensión. Y con todo lo que ya comienza a romper también y que es un rompimiento brutal, que son los computadores cuánticos, que ya se les encontró hasta cómo es la forma comercial. Nadie aspira, solo algunos, muy pocos productores van a tener sus computadores cuánticos. Sí, muy pocos, son centenares, miles, pero es que somos miles de millones. Entonces, van a tener su computador cuántico y las compañías como uno y el centro de investigación, pues compraremos allá porque no podemos tener uno, pero no lo van a vender y el disparo de la velocidad es alarmante. Por lo tanto, es fundamental entender que toda la matemática ha venido creciendo con la tecnología y que es lo que yo tengo que manejar.
que si quiero ser vigente tengo que cambiar mi matemática de esa matemática monolítica secuencial a una matemática diferente, que es lo que vamos a meternos un poco más. Entonces, en esta parte de la charla vamos a tratar de entender bien cómo es todo el proceso cómo es el proceso, parte del proceso, de explicar un poco más las relaciones que existen entre el cerebro y poder descomponer un problema, cómo miramos el problema y cómo vamos a poder integrar entonces toda esa parte de la inteligencia artificial basada en neurociencia, en entender cómo están conectados, cómo la vamos a hacer. Y lo primero que vamos a entender es que esta estructura de la corteza cerebral, que tiene una especie, que tiene aquí columnas como las de Finnegan-Hawkins y que tiene aquí layers o filas, no están conectadas en todos los lados. Fíjense, aquí hay vacíos de conexión, pero siempre hay conexiones a diferentes niveles y hay unas partes donde la conexión es más intensa y hay otra parte donde la conexión es más libre. También más intensa. Entonces, mire, comencemos a mirar que la primera similitud que está decidida y que está clara es, mire, ¿cómo vemos la matemática? Pues la matemática hoy en día, desde Descartes, pues la vemos como columnas y filas. Normalmente la visión normal es las columnas son las variables y las filas son las ecuaciones. Eso es la matemática independiente de si es no lineal, pero así es como lo aprendemos a ver. Podemos meterle más o menos. Esta visión es muy importante, tener un feeling de cómo es esa matriz para poder hablar de esa matriz, básicamente. Entonces ya entendemos que primero hay una similaridad en que yo le puedo imponer cosas matemáticas a esto, que lo voy a entender, para poder explicar de una mejor manera esa función y hacer paralelos y entender y ver cómo los dos nos pueden nutrir para entender cómo está funcionando. ¿Bien? Porque en mi opinión, después de mirar todo esto, hoy en día es posible saber cómo sería el hipotálamos o el cerebro de una organización, ¿sí? Y cómo se puede manejar con matemáticas, pero es muchísimo más complicado poder entender y explicar cómo es el cerebro humano y poderlo explicar. Sin embargo, parece que tienen los mismos fundamentos. Entonces, aquí tenemos, esta es una ecuación, una forma de representar un sistema. Esto no importa si el sistema es de optimización o de simulación, la diferencia es si tiene un objetivo o no lo tiene. Los sistemas que son dados ciertos, pues no tienen objetivo y pues, se resuelven, y los otros que tienen múltiples soluciones, pues se optimizan. Eso es lo que tenemos que hacer. Vemos que hay similaridades que en la medida que la comenzamos a ver, podemos encontrar diferencias. Tenemos un primer paso, es ahí hay una matriz, porque las columnas son variables, los layers o filas son restricciones, son ecuaciones, y se van a ir mirando. Cuando vamos al mundo real, ya nos enseñaron a ver que esas matrices que veíamos allá están organizadas por regiones, por negocios, por segmentos, por tiempo, y tienen una similaridad. De ahí puedo pasar a que esto cuando lo voy a llevar yo a la realidad, pues tiene una estructura matricial y una estructura jerárquica de cómo se comunican entre ellos, ¿sí? Eso no está definido, no está definido de que mi forma de ver el mundo son de 2 niveles, aquí tengo 3 niveles y podría tener n 1000 niveles. Eso es una forma que también ya la podemos manejar, tenemos que salir de ese rompimiento, ya hay que cambiarlo, o sea, ¿qué es lo estándar en optimización estocástica considerada lo viable? Siempre son modelos de optimización estocástica de 2 etapas, ¿sí? Porque estamos ahí, eso es como se hace. Pero mire, hoy en día toda la matemática para que esto tenga n mil niveles y puedan hablar entre ellos, y es matemática probada. Yo he tenido, por ejemplo, la suerte de poder hacer modelos con eso. También cuando miramos un poco, y simplemente para hacer una reflexión, pues mire, la cantidad de cerebro, pues esa complejidad del cerebro es lo que nos hace en algunos aspectos diferentes con los animales. Aquí tenemos una comparación del cerebro humano con un ratón, y lo que encontramos es una estructura similar, pero con mucho más densidad, con mucho mayor tamaño en el ser humano y con algunas funciones que no las tiene el ratón, y por eso somos humanos y los otros son ratones. Pero están relacionados. También vemos cuando comenzamos a mirar cómo es una estructura, esta es una estructura multinivel de un sistema con múltiples regiones, pues mire, cuando yo lo pongo a ver, aquí tengo una gran intensidad, ¿sí? Y aquí tengo también una gran intensidad de procesos,
¿sí? Esta intensidad de sensores, este sistema como lo estamos viendo, tenemos un coordinador que tiene una gran corporación, por ejemplo, que tiene múltiples regiones, que en cada región tiene múltiples negocios y que en cada región, en cada negocio tiene múltiples funciones. Ejemplo de funciones, el departamento de recursos humanos, el de mantenimiento, negocios, pues la electricidad, el gas, el petróleo, para una empresa de energía y región, pues los países, las zonas. Y yo lo puedo dividir de muchas formas. Ese es un otro principio que tenemos que ver, que este es un ordenamiento absolutamente, en la parte intermedia es absolutamente eh, personal. Fue porque a mí se me ocurrió hacerlo, pero ahorita vamos a ver que no tiene que ser así. Pero este punto de acá es el mismo. Independiente de cómo yo parta esta parte acá al interior, este señor y este señor son lo mismo. Entonces, eso hay que tenerlo. Entonces, cuando nosotros miramos la parte de gran escala, pues tenemos todo eso. Tenemos una parte aquí donde cada átomo, ¿sí? Es la medición. ¿Sí? Yo puedo descomponer eso, pero acá al final me van a quedar unos átomos, que los vamos a llamar por ahora, que son los mismos, independiente de cómo lo parta, porque es que esto es lo que se está yendo al mundo, esto es lo que es el pocillo, ¿sí? Tengo una parte de coordinación, que tiene que ver todo el sistema, y tengo una parte de transferencia de información. Así funcionan, ¿sí? Entonces nos están dando claramente la parte vertical. Y esta es la visión, y acá entra es muy importante la primera visión de los señores Dancy Mendes, que este era el tipo de sistema que se podía hacer con su filosofía. Pero cuando entra Van Roy y él dice, todos pueden hablar con todos, entonces es cuando se nos habla de que esa estructura vertical que tenemos a la mano izquierda, pues le aparecen conectividades horizontales, las podemos ver ahí, que tienen en la corteza humana, no sabemos, pero acá sí sabemos cómo los podemos hacer. Y podemos hacer modelos muy complejos como los que visualizamos. Entonces entendemos de que la forma como partimos un sistema, la forma como lo partimos, pues sigue estos mismos principios de organizar las columnas por regiones. Acá esto puede ser, si lo queremos ver de una forma matricial, pues aquí tengo las variables y aquí tengo las restricciones, eso es lo que yo tengo, ¿sí? Las estoy organizando en algunos conceptos que son los mismos de cómo se organizó el cerebro. O sea, por lo tanto, aparentemente, diríamos que, esto no lo puedo cambiar yo. Yo puedo escoger algunas cosas de acá. Yo puedo decir, no, mire, yo no voy a hacer la partición en ese orden de regiones y negocios. Yo voy a hacer negocios y regiones porque es que yo prefiero así. Y ahorita vamos a hablar de eso. Pero al final, esto está dado y esto está dado. Lo de arriba de cómo, eso es ley. No opino. ¿Sí? Entonces podríamos decir que esa estructura tiene mucho que ver con cuando nosotros miramos, ¿sí? Si hiciéramos el papel de Dios, mire, ¿usted cómo hace el cerebro esa organización? Pues así, porque es que así es la matemática que tiene que ser, ¿sí? Entonces ahora miremos un poco más cómo es la estructura de un hipotálamo, o sea, cómo tenemos que pensar para poder construir un hipotálamo, donde estamos hablando de un hipotálamo que va a unir muchos modelos matemáticos, que los va a poner a trabajar entre ellos y que va a cambiar la forma de trabajar las organizaciones. ¿Por qué? Vamos a ponerlo así. En este momento las organizaciones tienen lo que se llaman sistemas de soporte de decisiones. Eso funciona. Ya lo sabemos. Comenzamos con el modelito que hizo Danzig, y de ahí comenzamos, y hay compañías que creen en esto y que están plagadas de modelos matemáticos. ¿Por qué? Porque en los países industrializados eso es normal. ¿Sí? Y pero todos esos sistemas de soporte de decisiones se manejan manualmente, la gran mayoría. Manualmente es que los corre un humano, los integra un humano, ¿sí? Y es exactamente igual que es lo que nos pasó con los aviones. Pues los primeros aviones eran totalmente manejados por humanos, pero hoy en día, pues yo prefiero andar en un avión que lo maneja un piloto automático a un avión que lo maneja un humano que tiene un montón de percepciones. Si hubieran dejado actuar al piloto automático en una gran cantidad de casos, no hubieran habido los accidentes. Entonces, estamos cambiando de una forma de toma de decisiones manejada por humanos y ordenada por humanos a una forma de decisión, a una forma de toma de decisiones manejada por algoritmos, por cosas automáticas, por pilotos automáticos. Para poderlos construir tenemos entonces que mirar cómo tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos una forma de pensar normalmente monolítica, agregada, y de ahí bajamos por un montón de reglas empíricas a decir qué pasa en los átomos.
Y es porque no tenemos más capacidad de cálculo, no porque ignoremos que eso es así, pero yo no puedo hacer y entonces voy a gobernar una ciudad. ¿Y usted qué hace? Pues yo doy una ley para toda la ciudad y todos se van para la casa porque viene el virus. Oye, ¿y usted por qué? Y eso es lo mejor, no, pero eso es lo que yo puedo hacer, porque tengo una visión monolítica, tengo una visión agregada de la ciudad y no soy capaz de construir la visión por el otro lado. Es, mire los átomos, mire cómo son las manzanas, mire cómo son los bloques, intégrelos, porque es que yo sí puedo saber qué pasa en un bloque, esa ciencia la hay, normalmente yo la tengo, ¿sí? Los integro científicamente y ahora tengo un sistema totalmente integrado que lo he construido bottom-up. Entonces, son dos formas de ver radicalmente el mundo, es aprender a modelar cotidianamente desde el bottom, desde la parte de fondo, bottom-up, hacia la superficie e irla construyendo cómo funciona el cerebro. ¿Sí? Él no mide y después desagrega, no, él mide y comienza a integrar, entonces ese es el futuro. Esta parte de mirar los átomos, pues ya la vimos, pues eso viene con todo el trabajo de lo que enseñan a hacer Benders y Bender, Darcy Wolf y Van Roy, pues mire, hay formas de verlos y básicamente lo que sí nos cambian es una parte fundamental de cómo vemos el mundo. Aquí, con lo que fue como yo lo estudié, como me lo enseñaron, es una visión monolítica, ¿sí? Una visión monolítica para una matemática secuencial sincrónica. Esta es una visión distribuida de múltiples visiones, o sea, hay más de una visión, no hay una verdad revelada, paralela, asincrónica. Entonces es diferente, las que van a producir el conocimiento, necesitamos cambiar la forma de ver la matemática en nuestra parte visceral. Eso es lo que yo pienso. O sea, me plantea un problema y yo comienzo a mirar las partes y no comienzo a mirar el todo. Y eso nos va a traer, pues, que yo voy a poder comunicar algoritmos, problemas y finalmente, pues, llamémoslos robots, ¿sí? Robots no de tipo físico, sino robots de tipo cognitivo que producen conocimiento, que procesan información entre ellos y producen conocimiento si serían capaces de manejar una organización, ¿sí? Porque eso ya se tiene. Hay dos, esta comunicación, esta forma de descomponer, pues hay dos grandes teorías, yo las pongo ahí, son Benders y la relajación lagrangiana, es una forma simplista de verlo, pero es lo que, digamos, lo que el mercado escogió. Son parecidas, intercambian lo mismo, variables duales y variables primales, pero tienen unas leyes diferentes. Ustedes digamos que tienen un protocolo de procesar información diferente, porque eso tienen que dar la misma solución. El sistema es el mismo, no tenemos dos sistemas, ¿sí? El sistema es el mismo. Entonces, y si miramos algunas cosas, como en el caso de Benders, miramos que lo que producen no son fantasías matemáticas, no es una fantasía, una sinfonía matemática que no la entendemos, no. No, yo escucho a Beethoven y me gusta, y usted entiende, yo no tengo ni idea con qué estaba pensando. Ni idea, me parece chévere, simplemente. Entonces acá, cuando lo miramos, yo puedo mirar, oye, esto tan bonito matemáticamente, no, esto tiene una construcción real de qué es lo que está, de cómo estamos mirando el mundo. Y si miramos un aspecto nada más, el de las funciones de Cobb-Douglas para los sistemas de producción, ¿cuál es la realidad? Esto lo conocen con bastante propiedad los economistas. Pues miren, las funciones de Cobb-Douglas es poner la producción como funciones de los factores de producción. Lo estándar es trabajar con tres factores, que el capital, y la mano de obra son los dos primeros factores, luego entra un poco las materias primas, otro factor importante, y ahora la tecnología. Bueno, pero resulta que eso se puede hacer mal y se puede escribir en un papel para un sistemita de 3 variables, 4 variables, 5 variables, 10 variables. Pero cuando crece eso no es así. Son miles de productos producidos por miles de factores de producción o millones que se van a relacionar y la teoría sigue siendo la misma. Si usted conoce la función de Cobb-Douglas, usted puede tomar decisiones y puede sintetizar el funcionamiento de este sistema a través de la función de Cobb-Douglas. Pero es una función de Cobb-Douglas monumental, no la del papel de clase. Entonces, eso es lo que hace un algoritmo como el de Benders. Él está construyendo la función de Cobb-Douglas. ¿Cómo la construye? Por las partes que le interesa. No le interesa. Si él tiene que no va a producir petróleo y que lo que va a producir es carbón, pues cuando descubre que no va a producir petróleo, se olvida de la función de producción de petróleo y se concentra en tratar de entender bien la de producción de carbón. Pero eso es lo mismo que hace el ser humano.
Cuando el piso está resbaloso, pues se concentra de manera diferente en la carretera de cómo se concentra cuando está haciendo sol, porque tiene dos ambientes diferentes y lo va a ver diferente y sus sentidos y cómo va a actuar es diferente. Eso también lo van haciendo los algoritmos cuando nosotros los ponemos a hacer. Entonces yo puedo pensar que eso, más bien, en vez de pensarlo de esa manera, pensémoslo de una vez, que construimos modelos por cada función, por cada negocio, ¿sí? Y los conectamos a través de un hipotálamo, eso es lo que yo voy a llamar, que pone y que sabe cómo se deben conectar. No estamos descubriendo nada, es lo que decía ya el señor Benders. ¿Sí? Y entonces eso es para todas las organizaciones. Aquí tengo una empresa que produce petróleo y entonces tienen producción de petróleo, transporte de petróleo en barco, transporte de petróleo en tubos y transporte y refinación. Pero puedo tener otro totalmente diferente para una empresa presumiblemente mucho más pequeña, pero a lo mejor más compleja, si se quiere, por lo menos en este diagrama, pues que es una granja avícola que tiene normalmente un grupo que trabaje en un conjunto de empresas, que es para lo otro que tenemos que pensar, es que no, en adelante no hay empresas, hay grupos empresariales y es así el mundo. Pues produce balanceados, produce huevos, produce pollitos, produce, después los tiene que picar, por último los tiene que llevar al mercado y los tiene que transportar. Y todo eso lo tiene que coordinar. No se puede hacer en estancos separados, no son varias empresas. Entonces, de manera genérica, un hipotálamo es una red de redes artificiales inteligentes. ¿Sí? Yo lo he llamado, esto es una superneurona. Si nos queremos poner en los términos de de redes artificiales, pues eso es una superneurona, fundamentalmente. ¿Sí? Una superneurona se conectan y hay una forma de conectarse. ¿Y cómo se conectan? A través de una memoria, un hipocampo. ¿Por qué? Pues es la forma como se conectan. Yo cuando voy a pensar, estoy yendo a mi hipocampo a unas velocidades alarmantes que no sé cómo, pero es de ahí es lo que yo sé. ¿Sí? Y cuando tengo dudas de si mi hipocampo y todo va a funcionar, pues no hago nada. Para yo volver a montar en bicicleta, lo pensé meses. No sabía si y cuando me monté la bicicleta todo se armó. Entonces esa es la forma como va a trabajar. Si lo comenzamos a mirar, este es lo que en definitiva voy a hacer con cada uno de estos señores, pues son algoritmos, tienen que correr en máquinas, ¿sí? Pueden correr en paralelo porque ya está toda la matemática y van a tener una forma de intercambiar información en una base de datos en donde pues cada uno pone información y el otro la toma y en algún momento aquí los que hacen de junta directiva, que es lo que vamos a reemplazar, es el hipotálamo, ¿sí? Y es un algoritmo que decide, bueno, mire, ya terminé o sigo, pero aparte de eso debe trabajar en tiempo real. ¿Y esto qué tan lejos está? Pues esto es del año 2019, pero ya en un computador de torre, pues aquí hay 56 cores, 112 procesadores por debajo, yo estoy seguro que está por debajo de los $2,000, $3,000, $4,000. O sea que definitivamente ese es el mundo. No estamos hablando de las super mega máquinas. Estamos hablando de los procesadores que a lo mejor todavía no están en las máquinas. La mía tiene 16, ¿sí? Pero mire, van a llegar ya van por 56 y en el 2019 deben ir por 112, ciento y pico. Viene la otra parte que es importante de todo esto, entonces necesitamos paralelismo, eso es, necesitamos poner a hablar y ahora tenemos que mirar otra parte que hay que enriquecer, de resolver los problemas que es desarrollo, eso yo no lo he visto mucho, ya lo hemos probado y la matemática está probada, que es que este mundo yo lo puedo ver de varias formas. Yo aquí lo estoy viendo, ese mundo digo no, yo lo voy a ordenar aquí por regiones, pero acá digo no, yo lo voy a ordenar aquí por negocios y luego voy a seguir haciendo. Lo que tiene que quedar claro es que estas neuronas de acá, esta parte de la ascensión es la misma. Esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque realmente esto lo único que está haciendo es transporte de información para llegar a un coordinador y aquí es donde yo tengo la medición. Y entonces se aplica totalmente lo que dice Hawkins. Mire, hay múltiples modelos del mismo objeto que no producen la misma información a la misma velocidad y que el ser humano ha decidido de que los trabaja todos al tiempo. Porque es que no, cuando yo veo el pocillo, digo, yo no lo puedo captar sino por el oído. Mire, entonces, no, lo capta con todo. O yo veo eso y tocó algo y ese es de pocillos de porcelana. Todo lo que sea, todo está relacionado. En muchas formas es lo mismo, pero entonces es aprender a mirar este mundo, es pensarlo desde diferentes puntos de vista. Para el ser humano son 5 sentidos, para nosotros pues son desde cuántos puntos de vista usted puede mirar esto y desde cuántos puntos de vista va a organizar su información y sus modelos.
¿sí? Esa es la ventaja de lo que hemos llamado, eso es un término, yo no lo he encontrado mucho, multidescomposición, y es simplemente, mire, yo puedo, como lo mismo que hace el ser humano, cuando entro a resolver el problema, yo no tengo por qué escoger que lo voy a resolver a punta del ojo y cierro los otros 5 sentidos, 4 sentidos. No, yo lo voy a resolver con los 5 sentidos y tan pronto lo resuelvo y lo identifique, pues sigo. Porque este es un proceso permanente. El ser humano sí está acá, y algo que no vamos a hablar en esta charla, pero es la parte dinámica. Pero sigue los mismos, podemos ver las mismas estructuras en la parte dinámica. Entonces yo voy a seleccionar y eso en la realidad pues me va a dejar ver ese sistema, yo lo puedo ver, ese gran sistema lo puedo ver por regiones, ese sistema lo puedo ver por negocios y ese sistema lo puedo ver por funciones administrativas. ¿Cuál es la función que amerita? Todos son el mismo sistema. O sea, no tenemos, cada sistema tendrá una red de comunicaciones diferentes, ¿cierto? Porque son diferentes, tienen algunas comunicaciones, no son las mismas en la parte intermedia. ¿Sí? Pero vamos a armar una gran superred de redes neuronales que están viendo lo mismo, que están intercambiando información y que van a poder llevar toda la organización. Y entonces en nuestro hipotálamo, más bien de mirarlo tan enredado, pues miremoslo así, es simplemente unir alrededor de un gran concentrador, que eso es lo que hace un algoritmo, un código, un programa C en definitiva, si se quiere, o un programa Python, donde pues yo coordino, ¿qué coordina? Modelos, problemas, algoritmos. Eso es ya pasar la matemática, de la programación matemática, salir de la programación matemática de escribir ecuaciones a una programación matemática que escribe modelos, que conecta modelos, que conecta, que ya sabe que se superó la parte de las ecuaciones. ¿Por qué? Porque es que también llevamos, sí, muchos años escribiendo ecuaciones. Luego ese ya no es el problema. El problema de ahora, el siguiente nivel, es cómo integramos esto. Y al final, pues voy a tener que un hipotálamo son un montón de problemas coordinados por un algoritmo de mayor nivel que es capaz de decirle a cada uno qué es lo que resuelve, que hay muchas formas de conectarlo. Entonces, esa es la primera visión del hipotálamo. Algo que también hay que construir es ese hipocampo, porque también ahí tenemos unos problemas fundamentales en el manejo de la información. En el problema del hipocampo, si lo miramos desde el punto de vista matemático, tenemos un hipocampo de memoria cero, de profundidad cero. Y es como lo enseñamos, es como lo miramos, y es como lo practicamos durante mucho tiempo. ¿Usted cómo mira el problema? Yo arranco de cero. Oiga, pero usted ayer utilizó el mismo problema. Ah, sí, pero yo arranco de cero. Y entonces ese algoritmo sirve o no sirve porque es que se demora en la primera corrida 50 horas. Oiga, pero usted lo corre todos los días, hay información, se está generando información. Entonces aquí la visión es, mire, tenemos que ordenar lo que se va haciendo porque es que esa es la riqueza humana. Cuando perdemos la memoria, perdemos todo. El problema, ok, tenemos nuestras grandes capacidades, por un lado, una gran capacidad de procesamiento y de entendimiento, pero ¿qué? Si el hipocampo está vacío, pues no hay nada que procesar. Entonces hay que mantener el hipocampo. Y es un sistema de información que debemos tratar de entender cómo se forma y que paradójicamente, esta es la interpretación que yo le he dado, y que paradójicamente esto es igual a lo que hace un algoritmo matemático, pero en otras palabras. ¿Cuáles son las metas del hipocampo? ¿Para qué almacenamos información en nuestra vida? Primero que todo, para guiarnos, ¿sí?, a lo que yo quiero hacer, para tener el placer de estar bien en términos de una organización, para ganar, cumplir con su misión, producir lo que se dijo, sea el tipo de organización que sea. Ese es el objetivo, cambia, pero mire, eso es lo primero, para que yo almaceno información, para saber cuáles son las situaciones en las cuales a mí me conviene estar porque es conveniente, porque es placentero. Pero también almaceno información como protección, porque es que no quiero estar en situaciones en las cuales yo no estoy de acuerdo, no quiero vivir, son contraproducentes, me traen malestar, entonces yo produzco información también para evitar el malestar. ¿Sí? Ahora miremos esto desde un punto de vista matemático, cómo operan estos mismos algoritmos que hemos hablado y cómo operan y cómo puedo armar mi hipocampo fundamentalmente. Supongamos que yo tengo un problema, que esta es la zona objetivo de mi problema y es localizar algo en el mundo. Bueno, entonces arranco y tengo todo el mundo, pero yo tengo que localizarlo. Y voy a hacerlo poco a poco, y voy a hacerlo con 2 algoritmos y con una cuestión que llegue y me dice, mire, haga esto se puede hacer, esto no se puede hacer.
Esto es. Y básicamente entonces tenemos dos puntos de vista. Uno es qué es lo óptimo o qué es lo placentero. Le podemos poner en vez de optimal zone la zona de confort, la zona de estar bien, ¿sí? En la cual yo voy produciendo esos algoritmos, producen información que se almacena en forma de planos cortantes. Todo esto es matemáticas, por lo tanto, esto es un plano cortante que dice, esta condición se debe cumplir. ¿Sí? Y entonces la genera. Cuando le vuelven a preguntar a ese algoritmo, entonces yo voy y cambio. Dice, ah, bueno, ya me dijo, ya ese algoritmo me dijo que en Sudamérica esta parte no puede ser óptima. ¿Por qué? Porque me eliminan esos algoritmos cuando me están eliminando parte de las soluciones que no las tome porque son malas, no las tome porque no le van a traer confort. Entonces, cuando él me elimina esto, yo digo, bueno, entonces le voy a decir que me informe qué pasa si me voy para Sudáfrica. Y entonces me genera otro corte y me dice, no, ese sí siguió siendo válido. Y me va generando planos cortantes que simplemente me están diciendo esa zona de optimalidad donde yo me puedo dar, pero que también es la zona de confort de los humanos. Nosotros ya sabemos, oiga, mire, no haga eso porque no le va a ir bien. No vaya a ese partido de fútbol porque a usted no le gusta el fútbol. Entonces viene. Y entonces básicamente eso está relacionado con el estar bien, con el estar feliz, que en buscar, que es cumplir con la meta. Buscar la meta que es en teoría la hay. Por otro lado, esos mismos algoritmos están produciendo y toda esa conversación de qué es lo que no debe hacer. Mire, usted no haga estas cosas y también las voy a eliminar. Entonces me está diciendo aquí no vaya a Japón. ¿Por qué? Bueno, porque si se va para Japón no le va a ir bien, por las razones que sean. Y vamos a seguir eliminando esas zonas y al final, pues lo que tengo es que yo tengo otro punto de vista. El otro punto de vista es de la protección. Eso es, aquí me estoy protegiendo, me está diciendo, eso no es factible, eso no es conveniente. Y en la otra me está diciendo, eso es lo conveniente, eso es lo que usted debe buscar. Entonces, cuando uno de las dos, pues yo tengo un mundo cada vez más, tengo un mundo en el cual me dice, ahí es donde usted debe estar. Cuando comienzo a iterar sobre los algoritmos, él comienza a pasarme más información hasta que finalmente llegue y me dice, mire, esa es la zona, y por último me dice, mira, este es el sitio donde usted debe estar. Así van a funcionar los algoritmos. Eso es lo que están dando. O sea que tienen un concepto también similar a lo que hacemos nosotros. Al final eso matemáticamente, pues mire, esto se llaman cortes, porque ¿qué es lo que estoy haciendo? Eliminando cosas, como no solo, como no, nuestro hipotálamo solo entiende matemáticas, pues él dice, vea, lo que no cumple con esa condición, sáquelo. Estas son las dos condiciones que usted va a poner, las van a imponer en la conversación, y sobre esto es que convergen, ¿sí? Porque se llaman planos cortantes que miran dos partes, la optimalidad y la factibilidad. ¿Eso qué tiene que ver con el quehacer humano? Es cómo los voy a organizar, cómo los voy a manejar. Entonces, primero que todo, cuando ya vamos por átomos, esos planos cortantes que me va generando el sistema, pues yo los puedo almacenar y simplemente los puedo almacenar y los puedo utilizar mañana, ¿sí? Es más, yo a este proceso yo le puedo decir, ¿sabe qué? No, yo no necesito resolver realmente problemas, yo necesito generar planos cortantes. Yo necesito que usted me dé una muestra de todo lo que puede hacer. Entonces, digamos que hay una forma en la cual yo voy acumulando esa información, la voy guardando en bases de datos y mañana la vuelvo a utilizar, ¿sí? Y de ahí arranco, porque el mundo de mañana puede que no sea el de hoy, ¿sí? Seguro que no es el de hoy, pero es parecido al de hoy. A no ser que haya una catástrofe y aparezcamos en otro mundo, entonces, obviamente, cuando hay un terremoto, el esfuerzo por recuperar la resiliencia, ¿sí? Para poderse recuperar es diferente de si fue un temblorcito chiquito que ni lo sentí, seguí caminando, fue un terremoto y se me acabó todo y perdí el celular y perdí todo y ahora ya no sé ni dónde vivo. Son dos procesos diferentes y lógicamente el del terremoto implica una posición diferente al de que todos los días tiembla y yo sigo mi vida tranquila, pero sigo acumulando información, ¿sí? Entonces hay formas de mirar primero que el proceso de optimización no es un proceso de optimización de un momento, sino es un proceso de optimización que se lleva a lo largo del tiempo. Tengo entonces que hablar de algo que nosotros metemos ahí como sistemas expertos para almacenar el conocimiento de la optimización del procesamiento matemático, o sea, con la misma idea de la inteligencia artificial cuando se crearon los sistemas expertos. ¿Para qué se crearon los sistemas expertos? Para guardar la experiencia de las personas que se iban a ir y se iban a ir con esa experiencia y se hicieron los sistemas expertos. Acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Usted necesita ese hipocampo irlo armando porque si no está perdiendo la memoria cada vez. Entonces vamos a darle a esas inteligencias artificiales la capacidad de tener un hipocampo.
Y esto tiene muchas formas de verlos. Puede ser otra forma de verlo, es generar lo que llamamos el Convex Hull, que es otra forma también, no las únicas formas de cómo voy a descomponer esto, pues ya sí depende de cuánto arte yo le puedo poner, pero yo puedo tener sistemas muy complejos. Esto es un caso extraído de la realidad. Una estación de bombeo en un sistema de bombeo de petróleo es muy compleja. Ponerla a optimizar, lo ideal es optimizarlo todo. Cuando yo armo el modelo integrado y digo, no, la estación de complejo la quiero meter de bombeo, la quiero meter con el problema, este problema es un problema no soluble, prácticamente imposible. Pero cuando yo llego y digo, no, vamos a sacar la estación de bombeo, voy a reemplazarla por una forma equivalente, como un Convex Hull, y voy a ponerme a generar esto. Yo puedo reemplazar estas ecuaciones ahora por el Convex Hull, que son un conjunto de ecuaciones lineales simples sacadas de que aquí hice muchas corridas y que las estoy metiendo, y voy generando mis Convex Hull todo el tiempo. ¿Sí? Entonces cambia mi estructura. Pero lo que más que cambia, que esto también se cumple para el caso de Ender, es que la producción de los puntos óptimos del Convex Hull es un proceso standalone, eso no está metido dentro de la optimización, eso es simplemente un proceso de muestreo del mundo. Miremoslo, no lo miremos como una parte de la optimización, simplemente yo me dedico a averiguar cómo funcionan las estaciones de bombeo, las tabulo, las almaceno y después cuando viene el modelo matemático yo le digo, mire, ahí están todas las estaciones de bombeo y con qué petróleo tiene ahí el que está saliendo, porque es que el petróleo se cambia, el que está saliendo cada año es diferente, el API cambia, todo cambia, entonces en la zona del campo cambia. Entonces, todo eso, hay una dinámica que los sistemas se van a ir adaptando permanentemente. Entonces, hasta ahí tenemos que sí es posible construir hipocampos, que sí es posible comunicar entre ellos los problemas. Entonces, el centro para poder construir esto es realmente tener un lenguaje, ¿sí? O sea, vamos a estandarizarlo porque ¿por qué podemos hablar hoy en día más o menos los humanos? Porque estandarizamos la cantidad de idiomas. El que se le ocurra ahorita inventar un idioma no se comunica con nadie. Entonces, aquí hay que pensar qué es lo que hay que hacer porque ya están dadas todas las cosas, ¿cierto? Entonces, primero es un robot cognitivo. ¿Qué va a hacer? Pues es un robot que sabe, que conoce un problema, ¿sí? Que produce información acerca de ese problema, ¿sí? Y que es capaz de ayudar a que se hagan cosas. Es muy fácil pensar esos robots cognitivos para que suplanten y para que hagan cosas autónomas en organizaciones. Cuando queremos cambiar y decir, oye, le voy a meter eso al cerebro humano, el ser humano pues es mucho más complejo que una organización. No va a ser tan fácil, yo no lo veo, pero organizaciones sí ya tenemos como hacerle un cerebro. Entonces, esa comunicación sobre qué va a estar basada, va a estar basada fundamentalmente sobre todas las leyes de comunicación entre problemas que ya las descubrieron los señores Danzig, Wolf, Benders, Van Roy y otros que han trabajado y toda la gran cantidad de personas que han trabajado, que hemos trabajado en ese tema y que hemos producido conocimiento y que es una prueba superada. Esto es prueba superada. ¿Sí? Esto tiene una forma de hacerse, tiene forma de mirar el sistema desde el punto de vista organizacional, o sea, cuando hablamos aquí de partirlo y dividirlo, son actos sistemáticos de cómo usted va a hacer eso. Partir, ¿qué es partir un problema? Generar dos niveles jerárquicos en donde hay uno debajo del otro, es comenzar a hacer la atomización de mi sistema bottom-up, ¿sí? Presumiblemente para construir la estructura se hace top-down, desde arriba. Yo comienzo a ver, bueno, yo esto lo voy a dividir así, pero ya vimos que hay muchas formas de dividirlo y descomponerlo es al mismo nivel, pues tener cosas que son similares del mismo nivel. Esos son los dos conceptos básicos. Y adicionalmente, pues la parte, el tiempo y la incertidumbre son dos elementos que no hablamos acá, pero que son dos dimensiones que hacen parte de la realidad y que son manejables totalmente. ¿Sí? Entonces hay muchos enfoques de esto, ¿sí? Para poder llegar a construirlo. Y hay muchos, o sea, esto aplica, es universal, es simplemente los conceptos son universales, la matemática es universal, esto es aplicable si yo sé poner todo en orden. Y todo termina que estos grandes sistemas, pues el poderlos conectar sí está directamente unido con el más alto nivel de que se pueda manejar de comunicaciones entre algoritmos, que está muy relacionado con poder entender, ¿sí? Cómo construir este flujo, porque esto es lo que estamos construyendo. Esto lo estamos viendo acá verticalizado, pero ya vimos que lo podemos ver de otra forma, muy parecido a lo que ocurre en el hipotálamo. Es importante tener claro que esto está relacionado
todos los modelos con la misma matriz en general, pueden ser partes de esa matriz, pero el problema cuando yo lo parto y lo descompongo y me pongo a trabajar, no estoy creando nada ni perdiendo nada, es la misma matriz original. En la síntesis es una sola, es la misma, es el sistema real que yo estoy manejando, sino que lo quiero ver de diferentes formas, que todas esas formas son dispersas, como lo dice Hawkins, como lo muestra la neurociencia, y que por lo tanto parte de su velocidad es que no están pensando en que tienen que procesar todo, sino van procesando lo que es importante. ¿Sí? Entonces, la comunicación entre robots es fundamentalmente, es básica, y lo podemos hacer. Nosotros ya podemos sintetizar esto, ya lo estamos haciendo. Es bueno, ahora vamos a dar que cómo lo sintetizo, pues simplemente como se sintetiza una comunicación, un protocolo de comunicaciones. Hay unos inputs, y esos inputs, ¿cuáles son? Variables primarias y iguales, las variables de los modelos, y hay unos outputs que son pues las mismas, pues las reuniones, las variables primarias y iguales que se manejan al nivel de ese algoritmo, de ese problema, ¿sí? ¿Sí? Y hay una función de transformación que es la que me dice qué debo hacer yo con lo que producen otros, con los inputs, cuáles son los inputs, todos los que estén ahí, yo voy y selecciono, o sea, si yo me imagino que tengo 50.000 robots hablando, todos alimentando una base de datos, yo que soy el 50.001, pues no tengo que ir a leerme los otros, los 50.000 todos, ¿no? Yo lo que necesito son los de los 3 robots que están conectados conmigo, que producen la información que yo necesito, yo saco esa información, la tomo, la proceso, la transformo. Por eso es que tengo una función de transformación. ¿Y de qué depende? Pues yo puedo ser un algoritmo que tengo ya una función de producción de cómo voy a transformar lo que me está entrando, cómo lo voy a transformar en salida para poder seguir enriqueciendo el problema. Y entonces yo lo puedo poner en un alto nivel, en un buen nivel, lo puedo poner de una manera sintética. Entonces los robots, pues los 2 robots producen salidas, uno producirá las salidas A, el otro produce las salidas B, ¿sí? Eso va a una base de datos que tiene que ir uniendo la información de todos los robots, cambiémosle A y B y pongámosle una sumatoria, y eso es lo que estamos haciendo, reuniendo toda la información de todos los robots, ¿sí? Lo podemos almacenar en un hipocampo, como lo decíamos, y cómo son los hipocampos ya en la parte física, o un disco duro, ¿sí? O en tiempo real, pero los conceptos son los mismos. Usted tiene que ir a almacenar alguna parte, tendrá que manejarla, no es una labor sencilla, es una labor muy complicada, pero la tecnología lo maneja, no hay problema, ¿sí? Y con eso yo voy a poder comunicar, tener un lenguaje entre robots, ¿sí? Totalmente ordenado para que al final yo visualice como que mi sistema está trabajando un montón de robots que tiene cada uno su función, que cada uno tiene una representación clara del sistema y que hay unas leyes que los ponen a trabajar entre ellos. Y eso implica subir el nivel de la visión de la programación matemática a una comunicación más estructurada, más visualizada, de que son neuronas inteligentes, lo que yo llamo una superneurona, porque normalmente, pues en su origen las redes neuronales, pues son elementos muy básicos, muy bruticos si se quieren, que a partir de tener muchos bruticos, pues consigo armándolo, pero aquí yo ya tengo unos elementos que son inteligentes, no arrancamos de una inteligencia de que hay que construirla toda, sino este es el sistema petrolero, este es el sistema de electricidad, este es el sistema de gas, este es el sistema de los pollitos, y tenemos de todos los sistemas. Y entonces yo creo que así como Galileo decía que el universo fue creado por las leyes de las matemáticas, pues yo pensaría que el cerebro humano también está basado en leyes de las matemáticas. Estamos entendiendo, yo creo que por un camino de esto se entiende cómo funcionan muchas cosas cuando lo vamos y miramos la neurociencia y nos ponemos a mirar. Por eso creo que es importante, y es lo que hemos venido haciendo, en integrar más cosas para ver también cómo funciona y ver, mire, al final, mirar todos los órganos que tiene un cerebro, porque es que esos órganos los necesita cualquier ser vivo, entre comillas, como una organización, para que pueda funcionar. Un ejemplo muy rápido ya de una parte práctica para no extendernos. Esto es lo que es un sistema, vamos a hablar de un sistema de una planta, de problemas típicos como el Sales and Operation Planning o el Integrate Business Planning, o sea que son funciones de planificación de las organizaciones estándar.
Esto es un conjunto de modelos. Estos son los modelos de un sistema de soporte de decisiones tradicional para una empresa completa. Tiene que tener modelos para la estrategia, para el diseño, para la optimización integrada de operaciones y ventas, para inventarios. Después tiene que tener modelos de scheduling para las compras, para la producción, para la distribución, para unir producción con distribución. Y en la parte de demanda, pues tiene modelos del forecast de demanda y modelos de precios y de manejo de portafolios y de manejo de inventarios, balanceo de inventarios, todo eso. Esto es lo que necesita, ¿sí? Y eso se pueden poner, todos están conectados. ¿Cómo los trabaja un humano? Pues el señor de marketing viene acá al modelo de demanda y saca uno y se lo manda a este señor. Y este señor va y después le dice, usted acaba de calcular unas ventas 2 por 1 que yo no puedo producir. Entonces, vaya y usted hace otra cosa. Pero por el otro lado, aquí me hace falta el señor financiero que también cuando yo vaya y le diga, me dice, yo no tengo plata para eso. Y usted está vendiendo cosas para que nos paguen en 2 años y yo tengo deudas para dentro de 60 días. Entonces todo eso se integra y vamos a tener un feedback un feedback en tiempo real, porque es que hoy en día es por qué 4.0, por toda la parte del IoT, toda la parte de que estamos comunicados, de que tenemos equipos inteligentes, de que el problema de tener un sistema de información, o sea, de ser una empresa de información intensiva, es una decisión ya de la empresa. Si no es información intensiva, pues esto no tiene sentido, porque pues si no hay datos, no, nada de todo esto funciona. Pero si yo estoy medido a todo, pues no es raro de que yo esté medido y si yo tengo un sensor que me determina cuando hubo un terremoto, automáticamente hubo terremoto, pues hay que cambiar el problema de scheduling, hay que cambiar el problema de SNOP y resulta que hay que ir a cambiar todo. ¿Por qué? Porque es que todo cambió, no cambió nada más donde se cayó la planta y ahora no puede producir por 4 meses, ¿no? Eso tiene unas implicaciones de que no va a atender el mercado, de que tiene que, ¿qué va a hacer? Entonces, y lo mismo ocurre, entonces aquí tenemos diferentes tipos de modelos que se integran y modelos que cada vez son más complejos. Originalmente el SNOP era un modelo de ventas y de producción, y eso es como lo ve todo el mundo. Pero hoy en día los problemas de la organización no son ventas y producción, son la parte financiera, la parte de energía, la parte de mantenimiento, el recurso humano, comprar, distribuir, y todos esos son modelos, cada uno son modelos. Entonces yo puedo pensar de la misma forma que todos esos modelos, que son los que yo tengo que tener en cuenta, es más fácil construirlos aisladamente, porque eso también, el sistema bottom-up se construye fácilmente porque yo voy y estudio el bottom, el átomo, es ahí, es donde eso yo lo conozco. Lo que yo no conozco es cómo todo, si miramos el caso de la pandemia, si la pandemia se da solo en un cuarto o en una casa, yo sé qué va a pasar con esa casa. Pero la pandemia yo no la puedo controlar cuando yo tengo millones de casas en las cuales yo ya no sé cómo voy a hacerlas y no las puedo medir. Pero si yo las pudiera medir y las pudiera tener, entonces yo puedo controlarlo de una manera muy diferente a simplemente si somos 8 millones, somos 20 millones, somos 3 millones y pin, pin, pin. No, no, ese no es esa es la visión agregada. La visión detallada es, hoy en día usted puede tener la información, estemos de acuerdo o no, en otro poco de problemas de ética y de privacidad y de anarquía y de qué era lo que queríamos del mundo, pero mire, si usted está medido, hay una inteligencia central que sabe qué es lo que está pasando y que toma decisiones. Entonces yo puedo ir uniendo cosas, como en el caso de acá, pues hay un problema que los une, porque es que este problema realmente tiene todos estos problemas, y este problema se une con todos estos y realmente este es el hipotálamo de una organización moderna que pueda trabajar. Esto no se puede construir como un solo programa de computador. Ya necesita filosofías diferentes de cómo se construye. Un ejemplo, el ejemplo más sencillo, de todo esto puede ser el gran cambio que tiene que venir y que ya ocurre en el despacho de vehículos. ¿Cómo era el despacho de vehículos hasta hace 10 años? Llamémoslo, pongámoslo ahí. Por lo menos hace 10 años yo creo que yo no conocía Waze. Pues simplemente el despachador se levantaba, corría a la hora que fuera y le decía, este es el scheduling de los camiones que van a ir por todo el mundo a repartir todo el material. Y es un despachador, corre un modelo matemático del BDP, ¿sí? Estamos hablando de un despacho simple y lo corre. Bueno, cuando aparece Waze y aparecen todos los sistemas que hoy en día tenemos de medición, que es el IoT, que son los sistemas, los smart metering que me traen información, pues cambió todo. ¿Por qué? Porque aquí salía el camión y no sabía qué iba a pasar y a las 8:05 ya no cumplía con la ruta.
Aquí sale el camión y a las 8:05, pues ya no cumple con la ruta, pero ya sabe que no va a cumplir. Puede en el camión hay inteligencia, porque es que ya vimos que pues, han tenido inteligencia desde hace mucho tiempo, pero ya la inteligencia que tiene, lo que yo le puedo poner al camión es bestial, porque esos computadores de $100 son computadores que corren Python, que pueden tener, o sea, es un computador personal, pero puesto en una tarjeta y automático y todo. Entonces, miren, si no lo tiene, construyalo. Y si no, por último, tiene el teléfono del señor que está manejando. Todo eso ya está. Entonces yo me estoy alimentando del Waze y automáticamente estoy cambiando la ruta para tener una mejor ruta. Es más, automáticamente puedo decir, usted me asignó 5 pedidos, yo voy a entregar 4 porque es que no alcanzo. Y automáticamente le devuelvo al despachador que reorganiza de alguna forma todo. Entonces es una optimización en tiempo real porque yo estoy mirando acá distribuida, por eso es que hablamos de distribuida real time, distribuida porque no se está realizando realmente hacemos una diferencia entre paralelo y distribuido. Distribuido son muchos agentes trabajando al tiempo. Paralelo es una máquina en paralelo trabajando para resolver un problema. Acá son muchos agentes, un agente, 2 agentes, 3, aquí hay 6 camiones, 8 camiones. Entonces esos camiones, cada uno está trabajando, cada uno se está comunicando con el señor y entre todos están resolviendo el problema porque tenemos un hipotálamo que está trabajando al cual se le pega y se le la información que tiene que venir de sensores de fuera. Y entonces esto va a tener hasta todo tipo cómo lo hagan, pues ya depende de lo que sea, porque es que un camión le puede estar informando al otro y entonces el otro se recalcula no solo viendo el despachador, sino porque ya otro camión le dice, no siga para allá que yo estoy acá y no hay camión, la carretera está cerrada, hay volcamiento, hay viento, hay lluvia, lo que sea. Esto era lo que les quería comentar. Les agradezco mucho la atención. Cierro con esta frase del profesor Herbert Simon, que es una frase que yo compro totalmente, que es los computadores, el modelamiento matemático en computadores es el mayor invento de la humanidad. Y es ahí donde está todo lo que podemos hacer. No sé si alguno tiene preguntas. Alce la mano, voy a ver si puedo. ¿Alguna pregunta? Bueno, no veo en el chat. ¿Hay algo? Voy a mirar. Ok, no tengo preguntas. Se le repartirá a todos los que asistieron el video, donde quede subido y también los PDFs y todo el material científico que soporta lo que hemos hablado. Entonces, muchas gracias a todos.